Hola, hola. El tema de esta semana es variación lineal, específicamente en su forma y igual a mx más b. Bienvenidos. Lo primero que hay que saber es qué es una función lineal. Bueno, pues esta es una función polinómica de primer grado. Polinómica quiere decir que está compuesta por varios términos. Vemos aquí que se encuentra el primer término que va a ser un número acompañando a la x y también un término independiente que es una cantidad. Más adelante lo vamos a ver más específicamente. Para conocer sus nombres, este esquema será de gran utilidad. La x se reconoce como variable independiente y la y como variable dependiente. Estos dos elementos ya los has trabajado en segundo grado, cuando se te pedía una tabla con valores de x y valores de y. Y conforme estos valores vayan cambiando, los valores de la x, entonces los resultados de y van a ir cambiando dependiendo de lo que la x valga. La m, por su parte, se reconoce como la constante, que será una cantidad, y la b es la ordenada al origen. Vale la pena que tengas este esquema en tu cuaderno. Una función lineal se caracteriza por, en la gráfica, representarse como una línea recta. Siempre una función lineal dará como resultado una línea recta. Y esto en gran medida es porque esta ecuación es de primer grado. No tenemos exponente, no tenemos el numerito 2 ni el numerito 3. Esta x es lineal, tiene un 1 imaginario. Muy bien, pues ahora te voy a compartir algunos consejos que son de utilidad al momento de analizar situaciones que se relacionan con una función lineal o que se pueden explicar con una función lineal. Paso número 1. Analiza la situación. Es importante que comprendamos el problema del que se está hablando. Número 2. Elabora una tabla y una gráfica que te permita ver el comportamiento de esta situación. Y número 3. Plantea la ecuación y es igual a mx más b, que sea correspondiente al problema que estás trabajando. ¿De qué se trata el problema que te quiero compartir el día de hoy? Dice así: un ciclista se encuentra en el metro 40 de la carretera y después de un segundo ya se ubicaba a los 50 metros en la misma carretera. Si avanza con una velocidad constante, ¿a qué distancia de la carretera habrá llegado después de 8 segundos? Como decíamos, es muy importante comprender lo que ahí nos plantea. Prácticamente nos está contando que este ciclista no inició en la salida o en el metro 0, sino que ya estaba en el metro 40, ya había avanzado un poco. Pero cuando activó el cronómetro, una vez que transcurrió un segundo, llegó al metro 50, o sea que rápidamente recorrió 10 metros en un segundo. Repito, se estaba en el 40, luego transcurre un segundo y llega al 50. Entonces está recorriendo 10 metros en ese segundo, ¿verdad? Lo siguiente sería colocar esta información en una tabla y en una gráfica. Vamos a elaborar la tabla y la gráfica que nos van a permitir comprender mejor el comportamiento de este ciclista. Bien, en la tabla estamos representando los segundos y por otra parte la ubicación lograda en ese tiempo. Es decir, en el segundo 0 el ciclista ya estaba ubicado en el metro 40. ¿Sí? No había pasado absolutamente nada, pero él ya estaba en el metro 40. Después de un segundo, el ciclista ya se ubicaba en el metro 50, como lo decía el problema.
Así que si mantiene esta misma velocidad, vemos que cada segundo está aumentando 10, ¿verdad? 10 metros en su desplazamiento. Por esa razón, al aumentar a 2 segundos, su ubicación ya era en 60 metros, luego en 70, luego 80. Esto es muy importante porque vemos que esta tabla por cada segundo recorrido, este, también recorre una distancia de 10 metros y esto va a ser crucial para nuestra constante, para el número que va a ir en nuestra fórmula, no se les olvide. Bueno, ahora vamos a la gráfica. Vemos que los segundos están en la X y los valores de la X necesitamos que sean del 0 al 6 o al 8 porque la pregunta es a qué distancia está a los 8 segundos. Y en la Y están los metros. De tal manera que en el primer punto buscaríamos 0 metros, perdón, 0 segundos ya son 40 metros. Quiere decir que me ubico aquí en el eje de las X el 0 y luego sobre las Y en el 40. Y ahí está mi primer puntito para la gráfica poligonal. Luego, en el segundo 1 ya estaba ubicado en el metro 50, así que en el eje de las X voy al 1 y me aseguro de unirlo con el metro 50 de esta manera. Luego, a 2 segundos me ubico aquí en el eje de las X para luego unirlo con el 60 y así sucesivamente hasta lograr todos los puntos de mi gráfica porque veo que entonces ya está manteniendo un comportamiento lineal, ¿verdad? Como ya lo anticipábamos. Es una línea recta la que se forma. Hay que asegurarnos de dibujarla. Quiero que vean que esta línea recta no inicia en el origen, en el 0,0, no lo inicia ahí, sino que se inicia en el valor de 40 y esto también va a ser muy importante para nuestra fórmula. Bueno, seguimos. Recuerda entonces que la fórmula tiene todos estos elementos. Ya trabajamos con la X y con la Y. Ahora la constante. La constante vendría siendo ese número que iba aumentando por cada segundo. ¿Te acuerdas cuál era? Bien, lo vamos a representar en esta diapositiva. Para hacer nuestra fórmula, Y es igual a 10 porque iba aumentando 10 metros por cada segundo y esta es nuestra constante. Luego la X, que tenemos que escribirla así por ser nuestra variable independiente. Y finalmente debemos indicar cuál fue la ordenada al origen, es decir, esa cantidad que ubicamos en la recta al dibujar la recta, que es por donde pasa en el eje de las Y. Me refiero al 40. Si no te acuerdas, vuelvo a incluir aquí la gráfica. Definitivamente la recta pasa por el valor 40 en el eje de las ordenadas. Este es el eje de las ordenadas. Por eso este último número se llama ordenada al origen. Así que en este problema vale 40. Si en otro problema la línea recta iniciara en el número 2, entonces la ordenada al origen sería 2, ¿sí? Pero aquí en el ejemplo que estamos viendo es 40 y de esa manera completamos la fórmula. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo la fórmula no estoy muy segura si esa es la correcta o no lo es. Así que para ello contamos con la posibilidad de una comprobación. Fíjate bien. En este primer punto podemos comprobar si sustituimos. En lugar del valor de la X, colocamos los segundos
que deseo comprobar. En este caso la fórmula diría 10 por el número de segundos que es 0 más 40. Hagamos la cuenta. 10 por 0 sería 0 más 40 es 40, que es efectivamente los metros en el que se encontraba el ciclista en el segundo 0. Vamos con otro, el segundo 1. El segundo 1, fíjate que la variable independiente es la que puede ir cambiando, ¿sí? Es la que está con rojo. La variable independiente le ponemos 1, 10 por 1 son 10, más 40 son 50 y es justo ese valor en el que está este punto, ¿verdad? ¿Ya viste? A esta altura. Vamos a ir más adelante. ¿Qué te parece en el 4? A los 4 segundos sería 10 por 4 son 40, más 40 son 80, que es específicamente la distancia a la que se encuentra a los 4 segundos, ¿sí? Y de acuerdo a la pregunta queremos conocer a los 8 segundos a qué distancia está. Así que aplico mi fórmula. Sería 10 por 8 son 80 más 40 son 120, ¿verdad? Esto es entonces la respuesta a la pregunta que te había planteado en el ejemplo, ¿correcto? Vemos que es una línea recta. El 10 permanece constante, es parte de la fórmula. Lo único que cambia es la X que fuimos ahí modificando con rojo y desde luego el resultado. Pero quiero que veas que también el 40 permanece ahí constante porque no cambia. La ordenada al origen siempre va a ser, en este caso, 40, que es el valor por donde pasa la recta en el eje de la Y, ¿correcto? Te puedo asegurar que esta fórmula te puede servir para cualquier segundo que tú desees calcular. Por ejemplo, el segundo 12. Nada más colocas aquí el valor. 10 por 12 son 120 más 40, 160. Quiere decir que a los 12 segundos esta persona va a estar a los 160 metros. Así como este ejercicio es lo que se te solicita en la actividad 4 de Classroom. Te pido que lo tomes en cuenta, que analices el problema, que pongas una fórmula ahí donde dice función. Y es igual a, te toca a ti establecer la ecuación que explica ese problema. ¿De acuerdo? Pues muy bien, mucha suerte y hasta luego.